A veces no nos damos cuenta de cuando empezamos a desaparecer, no físicamente, sino cuando dejamos de reconocernos en el espejo, cuando intentamos ser lo que otros esperan, lo que vende, lo que gusta. La sustancia no es solo una película de horror y belleza, es una historia sobre lo que perdemos cuando nos convencen de que no somos suficientes. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo la obsesión por ser perfectos puede vaciarnos por dentro y de cómo empezar a mirarnos con algo más que exigencia. Supongo que todo está bien. La sustancia nos muestra a Elizabeth Sparkle, una actriz olvidada por la industria que le da la espalda cuando deja de ser joven y perfecta. ¡Busca una nueva y punto! Entonces aparece una promesa. ¿Soñaste alguna vez con una mejor versión de ti? Un producto capaz de devolverle su belleza, su juventud, su lugar. Pero lo que parece una segunda oportunidad se convierte en su peor prisión. Te necesito porque me odio hasta los huesos. Más allá de la ficción, ¿cuántas veces nos sentimos presionados por mantener una versión de nosotros que ya no existe? Una versión que debe gustar, aunque nos duela sostenerla. ¡Eso es lo que queremos esta noche! Las guapas como tú nunca deben dejar de sonreír. ¡Vamos! Desde pequeños nos enseñan a competir por atención, por aprobación, por valer. Pero llega un punto en el que esa búsqueda se vuelve agotadora. ¿A qué te refieres? Elizabeth lo vive en carne propia. La industria le dice que ya no es suficiente. ¿Hay algún problema? Y entonces empieza el miedo. El miedo a volverse invisible. Tal vez te suene familiar. No tengo idea de lo que habla. Cuando haces de todo por encajar, por mantenerte, y aún así sientes que siempre falta algo. Es el mismo miedo que te hace compararte, que te hace forzarte, exigirte hasta doler. Pero el problema nunca fue no ser suficiente. El problema fue creer que tenías que hacerlo todo el tiempo. ¿Cómo crees? No, yo no haría algo así. Cuando Elizabeth usa la sustancia, crea una versión ideal de sí misma, más joven, más bella, más perfecta. Pero mientras esa versión brilla afuera, la real se apaga adentro. Esa dualidad es brutal, porque todos tenemos algo de eso, la parte que mostramos y la que escondemos. La gente quiere ser feliz. La que sonríe y la que se rompe cuando nadie ve. Y cuando más alimentamos a una, más hambre pasa a la otra. ¿Entiendes, verdad? Tal vez no necesitamos una versión perfecta. Tal vez solo necesitemos aprender a sostenernos, incluso cuando no brillamos. No puedo intercambiar, no lo haré, mucho menos ahora. Lo más doloroso no es perder la juventud, es perderte intentando volver a ser lo que fuiste. Es la parte de mí a la que todos aman. Tienes que despertar, tienes que despertar. Elizabeth se descompone literalmente por no poder aceptar el paso del tiempo. Sientes que te come por dentro. Pero esto no es solo ficción. También pasa cuando fingimos felicidad, cuando nos forzamos a seguir el guión, cuando dejamos de ser coherentes con lo que sentimos. Estoy bien. Todo está bien. Y justo aquí me viene a la mente otra historia, diferente pero con la misma herida. Esa sensación de que ser fiel a ti mismo no siempre se siente bien, pero es lo único que te da paz. Si te resonó eso, te dejo aquí arriba el análisis de Wicked, donde exploramos justamente eso, la libertad y el dolor de ser coherente contigo. Cada día que pasa se siente más la soledad. Elizabeth quería volver a sentirse viva, pero en el intento borró todo lo que la hacía real.
Solo intento ser yo misma. Y ahí está la ironía. Cuanto más intentamos ser perfectos, menos humanos nos volvemos. Porque la perfección no deja espacio para respirar, ni para equivocarse, ni para sentir. Y lo que no respira, desaparece. Solo tengo que respetar el equilibrio. Entonces respétalo. Tal vez la belleza no está en parecer perfecta, sino en permitirte ser real. ¿Quieres parar? ¿Volver a ser tú misma? ¿Tú sola? Esto también es mirar diferente. Esto es Lúdicamente Pro. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este video te hizo pensar o sentir, suscríbete. Deja tu like o tu comentario, no solo para apoyar el canal, sino para que más personas se encuentren con historias que los hagan sentirse menos solos. Cuídense mucho. Y si te gustan los análisis donde las películas se convierten en un espejo de vida, no te pierdas el siguiente video. Porque a veces lo que más miedo nos da es justamente lo que más necesitamos mirar.